Tengo 68 años. El episodio que me ocurrió fue hace 34 años. Yo tenía 34 años de edad y a diferencia de otros testimonios que he escuchado, yo no estaba en una UCI, no estaba rodeada de un equipo médico observándome. Todo sucedió dentro de un consultorio ginecológico del hospital donde mi madre estaba internada, ya en su lecho de muerte por una enfermedad terminal. Y ocurrió que cuando mi padre llegó para decidir quién se quedaría con ella, yo antes de ir al periódico pasé por el consultorio del ginecólogo del hospital y le pregunté si podía colocarme un DIU, un dispositivo intrauterino. Él me dijo, sí, sin problema. ¿Lo hacemos ahora? Y yo respondí, puede ser. Entonces él dijo, espérame un momentito, y salió del consultorio. Yo me quedé esperando y regresó con un anestesista. Me dijo, mira, este es el anestesista, vamos a hacerte una leve anestesia. Yo le respondí, doctor, ya me han colocado DIU varias veces y nunca usé anestesia. Nunca me han anestesiado y no me gustaría hacerlo. Él insistió, Yara, debido al proceso emocional por el que estás pasando, acompañando a tu madre, no tengas ningún temor. Y el anestesista añadió, vas a despertar enseguida, es una anestesia rápida. Ni siquiera sé, Carlos, si eso realmente existe, porque nunca profundicé en este episodio, que considero una irresponsabilidad enorme de esos dos profesionales. Pero como nunca se me ocurrió investigar, lo dejé pasar. En verdad él dijo que despertaría en 15 minutos y que yo misma me dirigiría al cuarto de mi madre. Y así fue. Yo acepté y en el momento en que me aplicaron la anestesia, desaparecí. No sentí nada, simplemente me apagué. A diferencia de otros relatos, no me vi desde arriba. Aparecí dentro de un túnel blanco, maravilloso, armonioso, un lugar agradable, pero no para mí. Yo estaba desesperada. Me encontraba en el medio del túnel caminando de un lado a otro pidiendo ayuda. A mi derecha e izquierda había camillas blancas y al pie de cada camilla un enfermero de espaldas hacia mí. Había unas 20 o 30 camillas, 15 de cada lado, y todos de espaldas. Yo pasaba por en medio de ellos viendo a todo ese equipo. Pensé que aquello era una especie de enfermería. Nadie me decía nada, nadie me miraba, pero yo sabía que estaba muerta, recién llegada, y que todos los demás también lo estaban, recién llegados y siendo asistidos. Aunque nadie me lo dijera, yo tenía la certeza de que no estaba siendo asistida por nadie. Estaba sola ahí, porque iba a volver, pero sentía que era necesaria una autorización. Sabía que mi deseo de regresar a la vida era importante, pero que debía existir una especie de permiso. Sentía que lo que veía era parte de una jerarquía mucho mayor. Y comprendí, aunque suene duro decirlo, que incluso el regreso a la vida también se decide allá. Es decir, cuando un médico logra reanimar a alguien, aquí, es porque allá ya fue autorizado ese regreso. Eso para mí es clarísimo, incluso después de 34 años. Y todo lo que tengo para contar, aunque haya pasado tanto tiempo, lo recuerdo como si fuera ayer. Es vívido. En ningún momento dudé de que fuera un sueño. Un sueño es otra cosa, difusa. En un sueño uno duda. Era blanco, era una casa, pero allí todo era absolutamente claro. Eres plenamente consciente de lo que está ocurriendo. El túnel se estrechaba, y pensé que si llegaba hasta su extremo, quizá encontraría una salida para mí. Y caminé, cansada, desesperada, diciendo, ayúdenme, por favor, necesito volver. ¿A quién estoy esperando? Por favor, alguien resuelva mi caso. Y así llegué al final del túnel, al embudo, solo que se abrió un nuevo túnel, igual de blanco, brillante, translúcido, bellísimo, y me detuve. Tuve la impresión de que no debí entrar. Nadie me dijo que había un límite, pero yo sabía, no, aquí no puedo entrar. Es mejor regresar. Déjenme volver porque allá hay gente que me va a ver. Y regresé. Cuando volví, donde había personas, seguía pidiendo ayuda. Por favor, alguien escúchenme. Pero nadie me veía, nadie me oía. Hasta que una de las enfermeras, porque sabía que eran hombres y mujeres, levantó la mano como autorizándome. En ese instante sentí mi cuerpo entrando dentro de mi cuerpo, ya en la habitación donde mi madre estaba muriendo. Una enfermera me había llevado allí en una camilla y me dejó dormida en la cama del acompañante.
Y cuando ella salió, sentí desde los pies una masa pesadísima, como 2 toneladas, entrando y encajándose en mi cuerpo. No dolió, no fue un sacrificio. Solo me asustó. ¿Qué fue eso? ¿Qué entró en mí? Era mi cuerpo. En 5 minutos ya veía a mi padre frente a mí. Bajé de la cama, aún somnolienta, pero sin dolor. El cuerpo se había encajado perfectamente. Mi padre me dijo: «Hija, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó?». No le había contado que iba al consultorio ginecológico. Él pensaba que estaba en el periódico. Yo solía volver de la redacción a las 6 o 7 de la tarde y eran las 11:30 de la noche cuando la enfermera me llevó de regreso. Después supe que el anestesista y el médico ya habían terminado su turno muchas horas antes. El personal de la tarde no sabía de mí. No había ningún registro ni indicación médica. El caso simplemente no existía. Fui un cuerpo olvidado en la sala de observación durante 3 turnos enteros. Y aún me preguntó, si estuve dormida todo ese tiempo, ¿cómo fue que desperté a gusto cuando me dejaron en el cuarto de mi madre? Fue el tiempo exacto de que la enfermera me acostara y saliera del cuarto. Entonces sentí esa entrada al cuerpo. Yo sé que morí. Si de verdad hubiera muerto, ¿qué le habrían dicho al hospital? Ellos no sabían que el médico había hecho eso por su cuenta. Más tarde, en otras cirugías, siempre le digo al anestesista: «Por favor, doctor, ya tuve una experiencia cercana a la muerte. Tenga cuidado». Y ellos siempre responden: «No se preocupe, señora Yara. Aquí tenemos todos los recursos para traerla de vuelta». Pero Carlos, yo pienso que esos recursos no están aquí, sino allá, porque el regreso depende también del libre albedrío de quien vive la experiencia. Un detalle más. Cuando llegué al cuarto de mi madre, yo vestía una bata ginecológica. Pero en el túnel, yo llevaba una ropa que nunca fue mía. Una falda plisada grande, doblada en la cintura, y una blusa que nunca tuve. Yo me veía a mí misma, completamente consciente. No sentía peso alguno. Caminaba normalmente. Veía todo con claridad. Nada era confuso ni borroso. Después de la SM, mi comportamiento cambió. Antes había sido una mujer libre, segura, sin culpas. Tras la experiencia, perdí esa naturalidad. Empecé a querer una familia, hijos, estabilidad. Dejé de ir a fiestas, de escribir en la columna social, y encontré placer en la calma, en los libros, en la introspección. Esa fue mi mayor transformación. Y respecto a la enfermera, vi su rostro. Todos estaban de espaldas excepto ella. Y cuando me miró y levantó la mano, la reconocí. Pensé, ¿yo conozco a esta mujer? ¿Quién es? Pasaron muchos años hasta que recordé. Era la hermana Marta, una monja de la Santa Casa de Misericordia de Sao Paulo, amiga de mi padre. Nunca la conocí personalmente, solo la había visto en televisión cuando mi padre a mi lado me dijo: «Esa es la hermana Marta». Y era ella quien estaba ahí, ayudándome. Carlos, estoy segura de que estuve en otra dimensión. Nunca vi nada parecido en este mundo. Ese túnel, esa luz, son de otro plano. Y sé que existe una jerarquía, una organización de conciencias, una especie de pirámide espiritual donde nosotros somos la base. Y el tope tal vez sea Dios. Pero Dios y nosotros somos lo mismo, somos la pirámide. Y sí, yo sentía que estaba muerta, pero consciente, informada, guiada. Nadie me hablaba, pero sabía todo. Sabía que esas personas en las camillas estaban muertas, que yo también lo estaba, pero que iba a volver. Solo esperaba la autorización. Y creo que esa enfermera, la hermana Marta, me dijo: «Yara, no debías estar aquí. Cuando regreses,
cuenta lo que viviste. Y eso hago ahora. Yo conocí la muerte. Y la muerte, amigos míos, no existe. Yo seguía siendo Yara, con mi cuerpo, con mi conciencia, y la ayuda que recibí ahí fue esencial para regresar. Por eso les digo, no tengan miedo. La muerte es algo bello, no es el final. Es solo el comienzo de algo mucho mayor.